Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas y os afirme en sus caminos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy el Espíritu del Señor ha traído un mensaje a mi corazón que quiero compartir con todos ustedes y sé que será de mucha bendición, no solo para mí y para ustedes, sino también para toda la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que está esperando el ser arrebatada de esta tierra para irse al cielo con su amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero leer primero segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 que dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El tema que quiero compartir con ustedes lo he intitulado La urgencia de evangelizar al mundo. En las primeras etapas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él había hecho varias giras evangelísticas por toda Galilea. También había predicado en Decápolis y aún hasta Cesarea de Filipo, lugar situado muy al norte de Palestina. Con la ayuda de los 70 discípulos, acababa de evangelizar toda la región de Judea. Ahora solo le quedaba Perea por evangelizar y allí el Señor ministró por varios meses. El apóstol Lucas, en Lucas 13:22 nos dice que Jesús pasaba por las aldeas y por las ciudades, enseñando y encaminándose a Jerusalén. A medida que el Señor hacía su recorrido por Perea, las multitudes que salían tras él para verlo se contaban por miles y esa multitud crecía en número cada vez más. Obviamente que esto llenaba de celos a los fariseos y toda esa cúpula religiosa de Jerusalén. En Marcos 15:10 dice que Pilato conocía que por envidia los principales sacerdotes habían entregado a Jesús. Probablemente pensaban que pronto Jesús iba a establecer un reino material en Israel. En ese momento Jesús aprovechó para enseñarles a los que le seguían el precio que hay que pagar por el discipulado y el valor que tienen para con el Padre los que llevan el evangelio de salvación a las almas perdidas. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él. Y Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor sabía que el entusiasmo de muchos de esos que lo seguían era superficial, eran impulsados por el emocionalismo y por el interés de estar al lado del hombre que era la sensación del momento. Ese hombre extraordinario que estaba en la boca de todo el pueblo de Israel por causa de su doctrina primeramente y de los milagros y prodigios que hacía. Estos que lo seguían se consideraban discípulos suyos, pero no habían entendido lo que era el discipulado. Pensaban más en los beneficios materiales que él les podía brindar que la consagración necesaria para seguirlo a él. Y con el fin de hacerles entender la seriedad de seguirlo a él, Jesús les enseña ahora 3 requisitos imprescindibles para ser un verdadero discípulo del Señor. Primero, es necesario poner a Cristo en primer lugar en la vida. ¿Qué significa esto de aborrecer a sus familias, a sus parientes, hasta su propia vida? Eso lo dijo Jesús. Eso es un hebraísmo que no significaba odiarlos literalmente, sino amar tan profundamente, tan intensamente al Señor, que el cariño familiar parecería odio en comparación con el amor que sentían por el Señor. Es decir, que nuestra lealtad hacia el Señor debe ir por delante y por encima de todo afecto y de toda lealtad humana. Segundo, que es necesario llevar la cruz constantemente
y seguirle de cerca. La cruz, amados hermanos, era el símbolo del vituperio, del sufrimiento y de la muerte. Significaba también la renuncia a todo lo egoísmo o que tendiese a satisfacer sus propios deseos. El discípulo debe estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario para seguir a Cristo. Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El Señor quiere que nosotros lo anhelemos a Él, que lo amemos a Él más que a ninguna otra cosa y que lo amemos más que a ninguna otra persona. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Tercero, que es necesario calcular el precio antes de hacerse un discípulo del Señor. Casi siempre, la congregación que fracasa es consecuencia de una decisión precipitada. El Señor Jesús compara ahora al buen discípulo con el hombre que antes de comenzar un edificio se sienta primero a calcular lo que le llevará a terminarlo. Dice que se sienta primero y calcula. También lo compara con un rey que estudia detenidamente lo que necesita para alcanzar la victoria sobre un enemigo. Por consiguiente, el verdadero discípulo es aquel que determina primero cuáles son sus recursos y dónde se apoya su esperanza de victoria. Solamente cuando entendemos lo que la cruz significó para Jesucristo y lo que nuestra cruz debe significar para nosotros, podemos consagrarnos a Él de tal manera que esa consagración puede resistir las vicisitudes del tiempo y dure toda la vida. También debemos darnos cuenta de que volver a caer será algo que nos causará vergüenza a nosotros y afrentará el nombre del Señor. ¿Por qué incluye el apóstol Lucas en este versículo la figura de la sal que pierde su sabor? Dice, porque no hay más sin valor que un seguidor de Cristo mundano, hipócrita, tibio y obstinado. Es como la sal que ha perdido el sabor, la falta de esencia misma del discipulado. No le puede servir para nada a su Señor. Cuando en el discipulado no hay la pasión que hubo en Jesús, que hubo en sus discípulos que murieron por causa del mensaje que recibieron del Señor, entonces son insípidos, son simples, perdieron la sal, ya no sirven a la obra del Señor. Las tres parábolas de las cosas perdidas de Lucas 15, ahí hablan de las parábolas de las ovejas perdidas. Óigame bien, la parábola de la oveja perdida. Segundo, la parábola de la moneda perdida. Y tercero, del hijo perdido, del hijo pródigo. Y eso enseñan esencialmente, óigame bien, de una manera clara. Esas parábolas enseñan la misma lección. La grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Hacen ver también el profundo gozo que se produce en el cielo por cada pecador que se arrepiente, que vuelve a los brazos de su Hacedor. Un antiguo proverbio dice, unos gramos de experiencia valen 1000 kilos de teoría. Las evidencias tienen mayor fuerza que los argumentos para convencernos de la verdad. La gente quiere ver la evidencia de la verdad del Evangelio antes de estar dispuestos para entregarle la vida a Cristo. Por eso la Biblia dice, al que duda, convencedlo. El que está perdido, salvadlo. Por lo tanto, el testimonio tiene una parte vital en todos los tipos de evangelismo. Predicación, enseñanza, literatura, canto, consejos en el evangelismo. Todos deben corroborarse con testimonios de lo que Dios ha hecho
por distintas personas. Los grandes esfuerzos evangelísticos deben ser precedidos, acompañados y seguidos por testimonios personales a favor de Cristo. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra vida, como respaldo de nuestras palabras, es parte del testimonio que convence a los demás acerca del poder de Cristo. Un famoso ateo sorprendió a la congregación de cierta iglesia cuando asistió a un culto y rindió su vida a Cristo. Más tarde el pastor le preguntó: ¿qué parte de mi sermón lo convenció de la existencia de Dios y le hizo decidirse a entregarle su vida a Jesucristo? No fue precisamente el sermón, respondió el hombre, el ateo. Fue la vida del cristiano que vive al lado de mi casa. Entonces la pregunta es: ¿vacila usted en testificar por temor de no poder explicar bien el Evangelio? Usted no sabe qué hacer cuando al que usted le va a preguntar primero le exige a usted la evidencia de una vida consagrada a Dios. Recuerda al ciego que Jesús sanó. En vez de enredarse en una discusión teológica con los fariseos, él se aferró a lo que sabía. Jesús lo había sanado. Su testimonio fue más poderoso que todos los argumentos contra Jesús. Hay un dicho que dice: el que tiene una experiencia jamás se hallará a la merced del que solo tiene un argumento. En su calidad de testigo, usted no tiene que responder a todos los argumentos. Solamente diga lo que sabe respecto de Jesús. Juan 9:25 dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora, ¿cuál es el mejor método de evangelismo hoy? De igual modo, podría usted preguntarle a un pescador cuál es el mejor método para pescar. ¿Con la red, con el arpón o con el anzuelo? Eso depende de las circunstancias del pescador y de la pesca. Hace mucho tiempo, Jesús llamó a unos pescadores y ofreció darles un curso, enseñarles un método de evangelismo, y les dijo, Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos sabían pescar peces, pero no estaban capacitados para pescar hombres, que razonan, que tienen argumentos en contra del anzuelo, de la red, del mensaje, del evangelio, de ese hombre que hasta hace poco era un carpintero y ahora salía como el Mesías, el Salvador del mundo. Los discípulos siguieron a Jesús y de él aprendieron lo relacionado con el poder, el mensaje y los métodos del evangelismo. De él aprendieron a orar, a enseñar, a predicar, a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a ayudar a los pecadores a encontrar a Dios. Les enseñó a planificar sistemáticamente las giras evangelísticas. Se encargó de todos esos detalles y de todas esas particularidades, y a utilizar también las oportunidades inesperadas para dar el evangelio a la gente. Ellos aprendieron a visitar a la gente en sus hogares y a hacer uso de las ocasiones especiales para evangelizar. Oyeron a Jesús predicar a las multitudes en festividades religiosas, hablar sobre el reino de Dios con los ciudadanos prominentes y dar las buenas nuevas de salvación a una paria de la sociedad junto al pozo de una aldea. El pecador entiende cuando el mensaje está ungido con la presencia del Señor,
y con la esencia del testimonio. El pescador debe ir donde están los peces, y Jesús llevó el evangelio a donde estaba la gente, donde estaban los perdidos. Él enseñó a sus discípulos a usar todo tipo de facilidades que pudiesen conseguir. Un patio, una sala de una casa, las calles, una barca, la playa, la ladera de una montaña, un hogar, un bote prestado. Todo eso lo utilizaron para evangelizar. Dios pone a nuestro alrededor y a nuestro alcance y ambienta nuestro hábitat con lo que nosotros necesitamos para llevar el mensaje. Los discípulos aprendieron los principios básicos para lograr una buena comunicación con el mejor maestro y comunicador de todos los tiempos. De él aprendieron a considerar a sus oyentes, a dirigir el mensaje a sus intereses y necesidades y utilizar un lenguaje que ellos pudieran entender. A los pescadores le hablaba de peces, de redes. A los campesinos le hablaba de cosechas, de siembras, de semillas. Les enseñó a tomar la palabra de Dios como la base para su mensaje, hacer preguntas, usar ilustraciones y llamar a una decisión. No solo aprendieron con sus métodos, sino también con sus actitudes. Aprendieron del Señor su amor por Dios y por el hombre, su dedicación, su celo, su fe, su consagración a la voluntad de Dios. Después que los discípulos aprendieron a pescar hombres, Jesús los llenó con su Espíritu Santo y los envió para que ejecutaran su trabajo. Les dijo, id, les ordenó, mejor dicho, id. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no está con todo el mundo, Él está con aquellos que han entendido la importancia, la urgencia de llevar el mensaje. Él está con aquellos que tiran la red. Él está con aquellos que oyeron la voz del Señor, que aman al perdido como lo amó el Señor. Su mandato y su promesa permanecen inalterables hasta el día de hoy y están vigentes para nosotros. En la actualidad tenemos unos equipos y unas oportunidades para el evangelismo que no se conocían cuando Jesús anduvo sobre la tierra. Debemos aprovechar todos los medios que Dios pone a nuestro alcance para catapultar el mensaje de salvación a este mundo perdido. La radio, la televisión, cualquier oportunidad que tengamos, una plaza, un lugar público, en la iglesia, al vecino, a la familia, una reunión, en cualquier momento que Dios nos permita soltar el anzuelo, presentar la red del Evangelio de Salvación a aquellos que están perdidos. Yo como predicador del Evangelio de Cristo he sentido la carga, la responsabilidad hoy con los acontecimientos que se están dando en los diarios, las noticias de hoy, cómo el mundo se está desmoronando, cómo aparecen cada día más las señales de que pronto la iglesia desaparecerá de la tierra y un hombre satánico, criminal, infernal, aparecerá en la escena pública y engañará al mundo entero. No te quedes. Sal, predica la palabra. Comienza por tu casa, por tu entorno inmediato, tu familia. Ve al vecino, los compañeros de trabajo, de la universidad. No pierdas tiempo. Usa todos los medios que Dios ha puesto en nuestras manos para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y te recuerdo lo que sintió Pablo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te pido que te glorifiques, que a través de esta sencilla y humilde ilustración, esta reflexión, tú puedas abrir los corazones, despertar ese espíritu evangelístico que tú
sembraste en la iglesia. Tú fuiste, eres y serás el principal evangelista de todos los tiempos. Te amamos, te queremos y seguimos.